Estamos en el aire. Bueno, arrancamos la segunda parte que se va a centrar en la galaxia Góngora. Pero para entrar a la galaxia Góngora tenemos que hacer una parada en un cuento, que lo encuentro en un libro que se publicó un par de años antes. El Faro de Arena se llama el libro, del 2018, y se publicó a través de la editorial Casa de Uruguay en Barcelona. Dice ser un libro que es una muestra de la literatura uruguaya contemporánea. El cuento tuyo se llama Tapir Revisado. Y acá es lo que yo te comentaba, que la teoría conspirativa entró en estado crítico. Porque en la galaxia Góngora, en la novela, el personaje Gustavo Espinosa hace referencia a este cuento, escrito por él, por vos. Y en este cuento se narra la historia de Cuenca, que es el mismo de la galaxia Góngora, pero diferente. En Tapir Revisado es A.R. Cuenca, Álvaro Richard, sin D, oriundo de Melo, con una única novela publicada, o una única publicación, no es novela, que se llama Útero Fluo. Y en la galaxia Góngora es E.R. Cuenca, Evergisto Richard, también sin D, pero es oriundo de Vergara, y su primera publicación se llama Labios Mayores. Y lo que le pasa a Cuenca en el cuento parece ser lo mismo que lo que sucede con Cuenca en la novela, pero no, es diferente. Y en principio me gustaría saber eso, el principio, ¿qué fue primero, el huevo, la gallina? ¿Cómo funciona ese mecanismo? A ver, sí, hay varias. Primero, hay una historia. Hay una historia verdadera, muy detrás de esa historia, ¿no? De eso. En el año 86, creo que fue, 85, 86, bueno, luego de la... quizás alguno de ustedes recuerde, luego de la amnistía luego de la liberación de los presos políticos en el Uruguay, el primer gobierno de Sanguinetti también hizo una especie de amnistía de presos comunes. Creo que con el argumento de que las condiciones de detención durante la dictadura para los que estaban condenados por delitos comunes también habían sido, no estaban sujetas a derecho, habían sido condiciones peores de las que solían ser habitualmente, ¿no? Bueno, el hecho fue que ocurrió eso, y un día yo estaba en un boliche de muy baja gama, digamos así, en 33, pero muy baja, y había un tipo bebiendo en el mostrador que yo no conocía, y me encuentro allí con un amigo de mi padre, un flaco Martirena, que hizo canciones también. Y el flaco se empezó a tomar alguna y me empezó a decir: Gustavo, ¿vos sabés quién es ese que está ahí? No sé quién. Y resulta que el tipo era un asesino que había cometido un crimen muy sonado en 33, en el año 72. Había matado a una mujer equivocada, porque se parecía a su esposa, a la que él sospechaba infiel, y la fue a esperar de noche en algún lugar, bueno, fue un femicidio brutal. Y bueno, después que lo identificaron y todo eso, que se lo llevaron preso, aparte, parece que mientras lo torturaban para que confesara, también confesó que había cometido otro crimen anterior. Entonces era un monstruo realmente el tipo. Y este amigo de mi padre me decía en voz alta:
pero yo no sé cómo lo dejaron salir. Es un monstruo, no sé qué. Yo no sabía dónde meterme, ¿no? El tipo miraba calladito la boca. Hasta que en una el tipo se fue. Y cuando el tipo se va, el amigo de mi viejo, ahí como decía Fierro, ¿no? No hay nada como el peligro para refrescar un mamao. Parece que se avivó. Este loco sabe dónde vivo yo, que está mi mujer sola y no sé qué. Acompañame. Bueno, yo no lo acompañé. Pero bueno, no pasó nada al final. Y bueno, esa historia está canibalizada en la novela, digamos, sí. ¿No? Que al final, como se podrán imaginar ustedes, si a uno leyeron la novela tiene un final mucho más trágico y quizás más obvio, ¿no? Esa fue, yo siempre, y después pasó el tiempo y yo siempre pensando que eso sería una buena historia para un cuento, ¿no? Ahí va. Fue posterior el cuento. Para un cuento. Entonces yo escribí el cuento primero, el cuento. Y después, buscando, no se me ocurría ninguna trama novelística nueva, entonces se me ocurrió utilizar esa misma, ampliarla, cambiar varias cuestiones, y hacer con ello una de las tramas principales de la última novela de La Galaxia Góngora. Parece que Chandler, por ejemplo, hizo esas cosas. Hay algunas de sus novelas que tienen como base algún cuento. Esto no solo de aparecer como personaje, sino hacer referencia a cuentos escritos, y en el caso del cuento que hablamos en la primera etapa, que hacías referencia a China es un frasco de fetos, y medio que lo desmenuzabas algunas partes, tiene que ver con el escribir para entenderse, con una revisión de la estética de tu escritura, o es solo un acto creativo. En realidad no lo sé, no lo sé. Yo creo que es un poco de haraganería también, ¿no? Y quizá de falta de imaginación, porque yo creo que uno comunica mejor las cosas cuando sabe de lo que está hablando, ¿no? Claro. Y eso no te creas que no me costó un poco a mí. En un principio, estoy hablando cuando yo tenía, 18 o 20 años, y ya estaba decidido a que lo que yo quería hacer era ser escritor. Quizá porque ya me di cuenta que futbolista no iba a ser, estrella de rock tampoco estaba dando. Entonces, bueno. A mí me costó, yo estaba muy deslumbrado, por ejemplo, por Borges y Bioy Casares. Pero bueno, esos dos escritores, esos dos maestros, fundamentan sus ficciones, digamos, sobre todo la trama, ¿no? Lo sorprendente y original de las tramas, de los argumentos. Entonces era muy paralizante eso de estar continuamente buscando, para mí, para el tipo de persona que soy yo, para el escritor que después me convertí, era muy como... entonces hasta que un momento, quizá también siguiendo el consejo del propio Bioy, que en un momento, y él lo escribe en el cuento suyo, en que el protagonista es un escritor, el cuento se llama El héroe de las mujeres, dice, al diablo con las islas del diablo, porque sus dos primeras novelas, la invención de Morel y Plan de evasión, se sitúan allí, en esas islas francesas de la zona centroamericana, y son tramas muy complejas y escritas con una precisión casi matemática, ¿no? Entonces Bioy dice, al diablo con las islas del diablo. Un escritor lo que tiene que hacer es escribir sobre lo que conoce. Él dice en su caso, ¿no?, sobre un partido de la provincia de Buenos Aires.
Entonces digo, bueno, vamos a escribir sobre el 33 y después empezó a aparecer eso, que ya es hora de que no aparezca más, creo, de convertirme a mí mismo, digamos, o incluir allí un personaje que es escritor y que se llama Gustavo Espinosa. Pero, y es verdad también que a veces sirve, ¿no? Como investigarse un poco, ¿sí? Claro. No a uno mismo en el sentido psicodramático, digamos, sí, claro. Un trabajo de taller, digamos. Exacto. La Galaxia Góngora se publica en 2020 a través de también, y está dividida en dos. Y la segunda parte es un poema que tiene 1902 versos. Sí. Y que tengo entendido, empezaste a escribir en el 2016, antes de todo termina aquí. Y que llevó cerca de 4 años. Y la gran pregunta es, ¿cómo convivir 4 años con un poema en construcción en la cabeza? Ahí vamos de nuevo a una cosa que me preguntabas al principio. La necesidad de la poesía a veces de subsumirse en narrativa. Luis de Góngora, que me parece a mí, es como si fuese Bach en la música, ¿no? Es la poesía absoluta, ¿no? El que llevó, me parece, el castellano a su expresión más refinada, más compleja. Y sus poemas más famosos se llaman Las Soledades, son 2 poemas largos. Que casi la historia es muy simple, es un individuo que se pierde, un náufrago que llega a un lugar pastoril, bucólico, y ahí va viendo cosas y conversando con gente y teniendo ciertas aventuras. Pero lo interesante está en que lo escribe Góngora eso, ¿no? Claro. Entonces a mí se me había ocurrido escribir una soledad tercera, que consistía en que el náufrago, el perdido, es el propio Góngora, perdido en el tiempo, y que por no sé qué azar extraño viene a parar a 33 en el siglo XX. Yo me comí la maga en el principio de la novela, pensaba que iba de ciencia ficción la cosa, sí. Hasta que después no. Bueno, el poema tiene algo de eso, ¿no? Porque hay unos tipos, unos científicos que son los que le erran, digamos. Y entonces, bueno, empecé a escribir ese poema. No con el mismo esquema de las soledades, sino simplemente es un poema, lo que se llama verso blanco, es decir, son versos medidos, en este caso son en decasílabos y heptasílabos, pero sin rima, ¿no? Y bueno, cuenta esa historia, tiene 3 partes. Y yo lo fui haciendo de a poco, sí, durante 4 años, pero lo que, sobre todo cuando yo tenía una perra, entonces cuando yo llevaba esa perra, la sacaba a pasear, la llevaba al Olimar, casi todas las tardecitas, las noches, ahí iba construyendo el poema. Tiradas de versos, yo qué sé, a veces tenía más suerte, otras menos. Y después simplemente, cuando me sentaba, digamos, a pasarlo, ese lo escribía a mano, en una libreta, ya estaba como que, yo qué sé, 10 o 15 versos, un poco más, un poco menos, ya estaban resueltos. Capaz que cuando los veías, y bueno, y así fue acumulándose, ¿no? Así que bueno, el origen del poema es ese, ¿no? Pero voy a lo que decíamos hoy. Entonces yo, cuando terminé el coso ese de 1902 versos, digo, yo no voy a ir a un editor y decir, mirá, tengo un poema para publicar. Ah, bueno, bárbaro, ¿cuál? Tiene 1900 versos. No es muy fácil. Entonces yo digo, esto tiene que tener
un marco diferente, tiene que ser parte de otro libro. Claro. Sobre todo por esa cuestión, para facilitar su publicación, su llegada a los lectores. Entonces ahí sí, la poesía está como... Es como el tipo que hace dedo, ¿viste? La mujer hace dedo y el tipo está escondido. Y cuando el auto para, bueno... Entonces está la novela, pero después en la segunda parte están los 1900 versos. Y ya te lo llevaste. Esto que decías de ir con el perro, ir pensando, se me da por preguntarte por el proceso de escritura. ¿Escribís mucho en la cabeza? La poesía sí. La poesía sí. La poesía sí. No se te escapa, porque viste esa cosa que se te ocurre algo y si no la anotás se va. Bueno, Borges decía que cuando él se empezó a quedar ciego, empezó a escribir poesía en verso medido, porque es más fácil de memorizar. Si vos sabés que tenés un alejandrino, que tenés, yo qué sé, un octosílabo, y cambio el verso libre, ahí sí es más fácil que se te piante. Y estos, como son poemas en verso medido, que yo al final, imagínate, terminé, la cabeza se te acostumbra tanto que después percibís en la gente que habla, percibís las estructuras métricas. Mira. Hechas involuntariamente, ¿no? Claro. Vos escuchás las cosas como, yo qué sé, yo miraba la hora de los deportes y había el Toto da Silveiras decía, en la casa de mi padre puse un portón PPA. Son 2 octosílabos, te dan ganas de seguir la décima, ¿no? Y ya que estamos en los procesos de escritura, ¿cómo te llevas con el desarrollo de las historias de las novelas? ¿Hay mucho de obsesión ahí? ¿Lo llevas bien? ¿Lo podés manejar esto? ¿No? ¿Lo sigo cuando pasó el perro? ¿O hay algo de que te metes? Bueno, cuando paseaba el perro, a veces alguna situación resolvía también. ¿Pero te obsesionás mucho con lo que estás escribiendo? Decir obsesionado es ponerse a uno mismo como una especie de... No, digo desde de genio romántico, con monstruos interiores, pero no, sí, te lleva mucha concentración, ¿no? Sí, te lleva mucha concentración pero bueno, hay que hacer otras cosas también. Claro. Sandino Núñez hablaba del logos interruptus. Él decía que para él era muy fértil, cuando estaba escribiendo, de repente interrumpir, ir, yo que sé, a la carnicería o no sé, a hacer alguna tarea que tenía, un trámite. Entonces como que ahí aquello que de repente se había trabado, cuando vos lo podías resolver, tal vez con menos estrés de estar ahí frente a la computadora, lo que fuese. Pero así, situaciones es distinto, ¿verdad? Porque vos en un texto en prosa, por más que yo trato de cuidar siempre el nivel de la frase y todo eso, pero ya no estás tan sujeto a esta palabra, a este adjetivo, a estas cosas, ¿no? Es un poco más amplio y más libre. Pero a veces hay que resolver situaciones. ¿Yo cómo hago para llevar a este personaje de acá hasta este otro lugar, hasta otra situación, y que resulte verosímil? Claro. Entonces, eso a veces, cuando no estás en ese trance de la escritura misma, sí. Sí, cuesta. ¿A vos no te pasa algo de eso? Sí. A mí me pasa de todo, en menor medida, pero sí. Pero no me preguntes a mí, porque la primera pregunta que me hiciste es ¿cuántos habitantes tiene Paysandú? Y yo tiré 50.000, o sea que de ahí en más. Más vale pregunto yo y que... Pero yo no te pregunté por un dato estadístico, sino por por un procedimiento artístico. Bien. Esto que decías que los amigos te decían basta del personaje de Spinoza, yo creo que también viene porque se la ven venir, porque en esta novela, aparte del personaje Spinoza, están
amigos tuyos, Sí. incluidos. Eso te da, el respeto te limita un poco, o al contrario, por ser amigos te abre otro campo. No me limita en ese sentido, ¿no? Gustavo Verdecio, que es uno de los que figura acá en esta novela, dijo que se había sentido muy, muy bien representado, con mucha precisión, que él se sentía, que el personaje... Yo incluso, ahí sí, viste, capaz que tiene que ver, porque el personaje de Gustavo Verdecio en la novela es el que dice más chistes guarangos, y ahí limité un poco, porque no, vamos a distribuir un poco en esta barra de amigos este tipo de humorada y cosas, porque si no, capaz que no le gusta. Y a él le gustó. A Amir no lo puedo saber porque se murió, y capaz que una de las mejores definiciones que se podría dar de este último libro mío es un libro donde Amir no murió. Porque yo al principio pensé hablar, pero digo, no, vamos a dejarlo vivo ahí en el libro. Incluso tampoco le doy una participación muy central, anda por ahí. Aunque aparece en el primer capítulo, ¿no? Sí. Pero... Y demás, que no he tenido problemas, ¿no? Porque yo a mis amigos los respeto, aunque no les vaya a poner en el libro, así Claro. que... Sí. En este caso, la historia de Juan Rolfinque, el Chancho Blanco, inicia en Colonia, pero se termina cruzando con la de Cuenca en Vergara. Y intenté esquivar 33 toda esta charla, pero ahí es donde sucede la magia, más allá de que vos vivís ahí, de que las historias se centran ahí, creo que lo dijiste, de que es el caldo de cultivo para tus historias. Me estás preguntando por 33. Por 33 sí. Como lugar de ficción, de tu ficción. Bueno, yo qué sé, yo trato, incluso creo que eso se dice expresamente en Las arañas de Marte, creo que es. Y también en Carlota, me parece, se dice algo de eso. No me acuerdo muy bien. Sé que en Las arañas de Marte sí. Yo quiero desmarcarme del realismo mágico. Porque yo creo que ya está. Que yo no lo voy a hacer mejor que García Márquez, ¿no? Y además me parece que el realismo mágico requiere un lector un poco enajenado, ¿no? Porque como es decir, en el pueblo suceden tales y cuales cosas, entonces el lector como que da un paso al costado, se sitúa fuera del pueblo y se asombra y se escandaliza por esas cosas que resultan inverosímiles o disparatadas. Entonces yo creo que intento desmarcarme de eso, aunque creo que sin mucho éxito, porque te llamo. Es como yo le decía recién a los amigos de la prensa que estuvieron acá, es como 33 distorsionado en el sentido rockero del término distorsión, como si le pusieras un pedal de guitarra eléctrica en overdrive, o tal vez quizá emplear aquella vieja categoría de Valle Inclán, el esperpento, ¿no? Una realidad esperpentizada, así como ese tipo. Y bueno, es un realismo, digamos, pero más cerca del expresionismo que del realismo mágico, claro. Lo que yo creo que me interesaría más hacer. Como meter una cosa ahí y procesarla y que salga toda reconocible pero deforme. Claro. Y como yo lo que más conozco, porque es el lugar donde he vivido toda mi vida, es el 33, resulta más confortable para mí y el verosímil, digamos, sale más fácilmente, ¿no? Claro.
Se abre el micrófono, hay una ronda de preguntas, pero antes, como para cerrar, quiero preguntarte si estás trabajando en algo ahora. Bueno, trabajar, estoy trabajando en secundaria desde hace 35 años. Sí. ¿Qué es cierto que dabas clases basados en el cascarudo de... Bueno, mira, yo en realidad soy la gente se piensa que esto debe ser re loco tener clase con Spinoza, pero yo soy un profesor muy convencional, digamos, ¿no? El texto. O sea que esa canción de la Tabaré estaba en tus clases, ¿no? No, sí, no, esa canción sí. Pero bueno, ahora estamos intentando con un amigo, el más viejo de mis amigos, que nos conocimos en la escuela hace 49 años, pero él vive hace algunos años en Bruselas, Gustavo Alzugaray, que publicó una novela también. Estamos intentando hacer una historieta. Él dibuja y yo hago los guiones, ya llevamos bastante hechos. Así que lo que más se parece al trabajo literario que estoy haciendo últimamente es eso. Va por ahí. Ale, abrimos micrófono para preguntas. Un micrófono imaginario. Bueno, no se ve mucho, pero tienen, a ver, levanten la mano. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Más de una. ¿Quién se va a animar primero? ¿No? Bueno, entonces lo hago. Dale, vos. Me interesa saber si tenés como algún ritual para escribir. Ya contaste lo del paseo con la perra, pero además de eso, si tenés algún ambiente, ¿cómo te gusta escribir cuando estás como en ese proceso creativo? Bueno, al comienzo siempre escribí donde pude, ¿no? Incluso en condiciones, bueno, en el cuento ese que él hacía mención, que se cuenta el proceso de escritura de mi primera novela, es bastante verdadero eso. Pero sí, García Márquez, que ya se ha mencionado acá, decía que uno se pone un montón de pretextos para no escribir. Él decía que ya cuando él era un escritor consagrado, decía que tenía que escribir con determinado tipo de papel, con una rosa amarilla en el escritorio, no sé qué. Yo ahora cada vez menos, pero era bastante maniático, no en ese tipo de cosas, obviamente de rosas amarillas ni nada por el estilo, pero como me provocaba muchísima ansiedad, y me provoca todavía, pero no tanto, el proceso de la escritura, lo que hacía era hacerme como una especie de plan previo de lo que tenía que escribir. Entonces le ponía una fecha, ¿no? La fecha de inicio, digamos. Entonces, contar tal episodio. Entonces, después que ese episodio estaba contado, tachaba y le ponía la fecha de que había cumplido con esa etapa. Y después el siguiente y así. Entonces hay como una bitácora en libretitas y cuadernos la planificación de todo eso, ¿no? Pero más que nada era para, como viste los pistoleros que ponían la rayita cuando mataban a alguno en la cacha de la pistola, por la satisfacción de tacharlo después, decir, esto ya lo hice, esto ya está. Es un problema menos, digamos. Así que eso sería. Y después no. Por suerte no tuve. El único libro que escribí a mano fue China, aparte del poema que te decía recién. Y después no tuve ningún problema en adaptarme al ordenador, al contrario, pienso que no podría volver. ¿No? Sí, dale, dispara. Buenas noches, una preguntita. Con respecto al proceso creativo y la música, ¿es un detonante? Sé que le gusta el rock and roll y bueno, el blues y demás, como para escribir en el proceso creativo. O sea, porque, por ejemplo, ¿no? Voy a citar a Murakami, cita muchas cosas del jazz en sus escritos,
en cuanto al proceso de lo que va contando, de lo que va generando, porque la música le llama a generar. O sea, pregunto, en su proceso creativo, en la música y su vida musical, parte detonante de esto, ¿cómo lo implementan? O sea, bueno, sí, vamos a empezar por... pongo el ejemplo de Murakami para ubicarme en Sí, perfecto. No, voy a hacer primero una corrección a Alejandra, pero la voy a eximir un poquito de culpa también porque es una calumnia generalizada que anda por ahí, que es que yo soy músico. Eso no es así. Yo hubiera querido ser músico. Yo te recuerdo con la guitarra. Sí, yo toco la guitarra, o tocaba, pero bueno, yo soy un aficionado a la música, digamos, y he integrado bandas en 33, me encanta la música. Capaz que si me sacás apurado me gusta más que la literatura, pero yo no soy músico, ¿no? Es como decir que yo soy músico sería como decir que soy futbolista porque voy a jugar con mis amigos al fútbol 5 los fines de semana, ¿no? Entonces yo pienso, si alguien dice eso, ¿cómo se debe sentir Luis Suárez cuando lo escucha, ¿no? Y que se cree. Pero sí me interesa muchísimo la música, hay personajes de mis libros que son músicos. Sí, está muy presente la música. Y está sí muy presente la música. Y lo que sí, hay algunos amigos y colegas, yo sé que escuchan música cuando escriben, por ejemplo. Yo eso no lo puedo hacer porque para mí es tan importante la música que no puedo considerarla como un colchón sonoro que está ahí de fondo de otras actividades. Entonces, si pusiese música para escribir, me distraigo enseguida en la música. Pero sí, la música ante todo, como decía Valerino. Por allá, se va. Hoy al comienzo de la entrevista decía que la poesía era quizá lo que más le atraía de la literatura. ¿Cuáles son esos enigmas de la poesía que más lo atraen? ¿Qué significa para usted la poesía? ¿Qué es la poesía? Bueno, un viejo profesor mío, Jorge Medina Vidal, decía que la literatura, no sé dónde lo había sacado él, no me acuerdo sus fuentes, definía la literatura como un discurso delirante, ¿no? En el sentido de, digamos, una especie de la escritura que construye sentido por otros medios, en el sentido etimológico de lo delirante, ¿no? Que es sembrar afuera del surco. Es la escritura que siembra afuera del surco, que no va por las vías rectas del sentido o del sentido común, que construye el significado de un modo arborescente o oblicuo, que inventa significado. Yo creo que el género que más cumple con esa definición, que me parece interesante, de la literatura como discurso delirante, es decir, como un uso no utilitario y contrahegemónico de la escritura, es la poesía, justamente, quizá por ser la más libre, ¿no? Pero a su vez, y aquí, como te digo una cosa, te digo la otra, me parece que la poesía está corriendo ciertos riesgos que, a mi humilde manera de ver, ya han padecido las artes plásticas, por ejemplo, de un indeterminismo tan sujeto a nada que ya no sabemos qué cosa es poesía. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Me parece que hay ese riesgo en la poesía. El tema es que qué retórico se va a atribuir la autoridad de decir esto es poesía y esto no.
Pero bueno, creo que por ese lado. Chama. Gustavo, ¿cómo viviste las arañas de Marte? El episodio... La escritura. La escritura. Lo que fue toda esa genialidad que está metida ahí. Bueno, mirá, algo que no dije hoy de las arañas de Marte, y que yo creo que también, yo tenía o sea, la araña de Marte está basada, como decíamos hoy, en un episodio real, ¿verdad? Que yo tuve la desgracia de vivir muy de cerca. Y yo al principio tenía pensado escribir una cosa más periodística, digamos, una especie de crónica, como el tipo del relato de un náufrago, una onda non-fiction, digamos, ¿no? Pero bueno, ya vi que eso no. Hay cosas que uno puede hacer y otras que no, ¿no? Los escritores, en ese sentido, algunos podemos hacer unas cosas y otros pueden hacer otras. Entonces, bueno, decidí darle ese formato novelístico, pero además de eso, y eso creo que me di cuenta después, que ya estaba casi todo el proceso del libro escrito, que me pareció a mí que era una especie de mea culpa escribir esa novela, en el sentido de una especie de tributo o algo así, o una expiación de la culpa de no haber caído yo preso. Que después vi que en algunos otros procesos históricos a veces pasa eso, ¿no? Un poco le pasa al personaje también, ¿no? Claro. Quique, ¿no? Claro, sí. Que por suerte no caí preso, ¿no? Pero digo, yo creo que nunca lo pude resolver del todo eso, ¿no? Yo tenía 12 o 13 años, pero una prima mía también tenía la misma edad y tuvo un mes dentro de un cuartel, así que bueno. Ni siquiera escribiendo lo pudiste sacar de la mochila, ¿no? Por lo menos ya te digo, todo eso que no les pareció oportunista, ni grosero, ni inútil a quienes estaban más implicados en eso. Eso por lo menos fue una satisfacción. Y lo validaron estando en primera fila. Sí, ahí en la está. entrega del premio. Nos fuimos a tomar una al mercado de la abundancia. Fundamental. Ahí. Lucía, chaval. ¿Cómo es Gustavo Espinosa lector? Una breve semblanza. Soy un lector muy caótico, muy indiscriminado. Por ejemplo, fíjate, ahora estoy leyendo el Ulises. Me da un poco vergüenza decirlo por dos cosas. Una, porque tengo 60 años y estoy leyendo el Ulises recién. Conozco poca gente que haya leído el Ulises. Dos de los que conozco lo leyeron en la cárcel. Uno, Julián Mazzoni, el consejero electo, y que siempre me insiste, y creo que él se jacta un poco de que él, que es profesor de matemáticas, sí leyó el Ulises y yo no. Y otro profesor de literatura, ese sí, que también lo leyó en la cárcel. Pero me avergüenza un poquito por haber sucumbido a la publicidad de la efemérides también, ¿no? Porque como ahora hace 100 años que se publicó el Ulises, bueno, tanta manija con el Ulises, bueno, vamos a leer el Ulises. Y bueno, voy por la mitad más o menos. Pero como voy leyendo, estoy leyendo en la computadora, conseguí una traducción, esa de José María Valverde, que es de las que más circula, pero con una nota, no un aparato de notas muy exhaustivo, pero cada capítulo tiene una especie de resumen y una indicación de a qué episodio de la Odisea está supuestamente relacionado. Entonces es una guía también. Pero claro, como uno no puede andar con la computadora para todas partes, a mí en el celular no se me da mucho de leer por cuestiones de vista.
Voy leyendo otras cosas, paralelamente ahora terminé un libro, ahora en el viaje terminé un libro de cuentos de Bolaño, cosas así. Siempre, o sea que no, por lo general no tengo planes de lectura preestablecidos. Lo que sí trato, desde hace un tiempo leo bastante, desde que internet lo permite, artículos académicos sobre poesía del siglo de oro, especialmente sobre Góngora, ese tipo de cosas. Trato de seguirlo, que es difícil también acceder a cuestiones, a papers académicos, no estando en ninguna universidad ni estando en esos ambientes, pero bueno, como yo lo hago como aficionado, eso también. Y después lo que caiga. Lo que sí soy bastante tosudo, y eso lo heredé de mi viejo, creo que es un gran lector, no abandonar un libro, por más que a veces No le das bola a Borges, hay que decir. Exactamente, estaba pensando eso, no. Borges aconsejaba que si te aburre, yo tengo como, no sé, capaz que justamente mi viejo me inculcó eso. Aunque sea un sacrificio para mí terminar el libro, seguirlo hasta el final. ¿El dueño de casa ya? ¿Darío? A mí lo que me ha llamado bien a la atención de las novelas, o los personajes de las novelas, es esa... Es como escritor, como que vas sin miedo hacia la tragedia, digamos, ¿no? Porque el derrotero de algunos personajes o de algunas situaciones es ciertamente muy trágico. Entonces la pregunta es si en algunas de esas cuestiones el proceso te va llevando hacia esos desenlaces, o es algo que es preexistente, digamos, ¿no? Por ejemplo, en La Galaxia, si ya sabías que iba a terminar así la historia esa que empezaste a contar del bar, Sí. O te fue llevando el proceso hacia ahí, ¿no? Hacia esos lugares, hacia esas oscuridades de los personajes. Yo creo que sí. Hay varias cosas ahí. En primer lugar, cuando empiezo a escribir, tener un control, es decir, saber hacia dónde voy. No siempre sucede, ¿no? Pero bueno. Otra cosa, tal vez se trate algo también de lo que decía Aristóteles, que aquello que nos causa espanto en la vida, en la existencia, digamos, nos atrae en el arte. Él ponía el ejemplo de un león furioso, decía que un león furioso nos haría huir espantado. Sin embargo, la imagen o la representación, la imitación artística de un león furioso puede ser hermosa, ¿no? Y creo que también puede ir por ese lado. Y por otro lado, también yo creo que en mis libros hay una especie de reivindicación de lo melodramático también. En Todo termina aquí, hay la muchacha más linda del mundo que se muere de cáncer, por ejemplo. Y un poco ahí está también creo yo, el cine, ¿no? El cine italiano, Fellini, Visconti, esa cosa desmesurada y no tenerle miedo al melodrama, no hacer una cosa tan apolínea, digamos, capaz que por ese lado. ¿Por ahí? Gustavo, yo tenía una pregunta quizá muy genérica. Un escritor se siente muy satisfecho o completamente satisfecho, por ejemplo, por el hecho de escribir en octosílabo, en decasílabo o en más estrofa o en poesía, o recibe más satisfacción cuando la gente comprende el mensaje que desea transmitir el escritor. No sé si comprende, llega a entender la pregunta. Porque me imagino que le habrá pasado que en algún libro se mató, por ejemplo, en las rimas o
o en verso y no le trajo tanta, o le trajo más satisfacción a usted que al público lector, o viceversa. ¿Es comprendible la pregunta? Sí, claro. A ver, lo que pasa es que a veces la simplicidad no necesariamente aquello que el arte popular, digamos, no necesariamente es simple. Vos que hablabas de los octosílabos, la décima que utilizan en las payadas, en cantos repentistas de los payadores, aquellos freestylers del siglo XIX, digamos, ¿no? Es hay canto improvisado, hay en todas partes, pero sí, las décimas de Spinella, las décimas de Spinella son complejísimas. Porque bueno, los tipos, ¿no? Es una estrofa de 10 versos con su esquema de la rima, y yo a veces he notado que les cuesta más todavía establecer la métrica, es decir, meter el octosílabo que la rima misma, ¿no? Entonces, no siempre el arte popular, el arte que la gente consume, que la gente entiende, digamos, no siempre es sencillo, no es sinónimo de simplicidad. Pero sí, en cuanto al resto de tu pregunta, yo lo decía hoy un poco en broma, pero es verdad. Yo creo que no hay que... El dominio de la técnica en cualquier arte me parece que es importante, pero no mea culpa, yo tengo esa tendencia. No hay que volverse un acróbata, no hay que es como el tipo que toca pájaro campana en la guitarra y mete 800.500 notas por segundo y dice, ¡pa, qué cráneo! Pero ¿qué valor estético puede tener eso, no? O bueno, de pájaro campana o un solo de heavy metal, te digo, ¿no? O sea que no hay que confiarse en la destreza técnica para hacer acrobacia artística gratuita, sin contenido. Y las satisfacciones, obviamente, son cuando hay esa correspondencia entre la intención y lo que la gente recibe, aunque siempre es tan válido como, bueno, cada interpretación de lo... es interesantísimo también cuando los lectores te devuelven alguna interpretación que vos no sospechabas, ¿no? Que aquello está allí, pero uno dice, mirá vos, tenés razón, ¿no? ¿No está por ahí? Hay un sorteo, ¿verdad? Sí, sorteos. ¿Alguien quiere hacerme esta pregunta? ¿No? Bueno, quiero agradecerle a Gustavo Espinosa, Mario, muchas gracias por esta charla brillante. Yo iba a hacer una última media rara, pero la guardamos para el después. No. Bueno, antes de cerrar, igual quiero agradecer, porque bueno, hoy es como la despedida. No sé si se escucha ahí. Ahí está. Sí. Y no me quiero olvidar de nadie, por eso en primer lugar, quiero agradecer al Instituto Nacional de Letras por apoyar y financiar este proyecto, a todo el equipo de trabajo que hacen posible el encuentro con escritores en Paysandú, Jazmín Severnini, Sebastián Monzón, Mario Pons, Margarita Heinzen, Marco Rivero, a Espacio Imagina, Darío La Paz y Laura Galín, que nos abrieron las puertas desde el primer día y hacen toda esta magia de iluminación y sonido. Muchas gracias. A los escritores que sin dudarlo dijeron que sí a nuestra invitación, a todos los artistas locales que nos acompañaron y nos apoyaron, a la editorial a Martín Fernández, que también nos dio su apoyo desde el primer día, a CLEP, al Club de Lectura Paysandú, y bueno, obviamente a todos ustedes que están aquí presentes, gracias por acompañarnos. Bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a hacer unos... Y gracias a vos, Ale, porque la gestión es todo. Así que un aplauso para Alejandra.
quedar a escuchar a Chama y Hugo, no sé si andan por ahí, no se fueron. Esta vez no se fueron. ¿Tenías que sacar los números? Dos. Hasta escribano público. Dos. ¿Tienen la entrada? ¿Qué se sorteable? 2 libros que nos mandó la editorial Puma. El 5. ¿Alguien tiene el 5? Después 05. 5. Sí. Pero muchísimas gracias. ¿Puedo ver esto? No, gracias. Eso es puro hablar último, ¿no? El 1, ¿quién compró la primera entrada? Con el 1 y bajo los 3 palos. Se fue. Muy ansioso, ¿viste? Compró antes la entrada y se fue antes. Pero mirá el libro que más miraba, el que fue. ¿No? Bueno. Sacamos otro, si no está. Alguien que sacó la entrada para colaborar, nomás. ¿Este es el uno? El uno. Ah, se acaba Juntitos, ¿no? Bien, gracias. No quedaste la Ah, cara. no. Bueno, muchas gracias. Ahora nos vamos a quedar a pasar a los músicos. Si querés pasar a cantar. Ya tengo a quien pedir un libro para que me presten. ¿Los dos sacaron? Los dos. No, pero pará. ¿Vos compraste la primera entrada? Sí. ¿Qué? Ahora que reservé. Che, bueno, yo también voy a pedir un aplauso para toda esta movida que aplaudamos, porque la verdad que es una jugada increíble que pase todo esto, ¿no? Así que bueno, es muy, muy lindo, muy lindo. Darío, ¿vamos a poder dar un poquito más de retorno? En la viola y en la voz. Listo. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y mientras tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón
Cuando todos duerman, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todos duerman, te robaré un color. Salud, Luis Alberto, querido. Qué lindo. Bueno, y ahora vamos a hacer una canción de un autor que tenemos un coterráneo de su tierra aquí, querido Luca, ¿no? Del señor Pablo Milanés. Y esta canción se llama Para Vivir. La vamos a hacer si anda, ahí anda muy bien. Si anda bien, no sé. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Y a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiara en ti. Y ahora ya ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, no tienes que decir. Esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor. Para vivir, para vivir. Muchas gracias. Usted lo explica, usted sabe. Hugo va a explicar algo. Bueno, dijimos esta canción de dentro del contexto de lo que es la memoria, como de estos días. Es una matanza muy triste que ocurrió, similar a la Salsipuede, en Victoria, Entre Ríos. Lamentablemente le pusieron Victoria por esa razón. El Cerro de la Matanza, allá por Victoria, la provincia de Entre Ríos, es solo el refugio de corazones enamorados. Mis hermanos indios asesinados son solo un piadoso recuerdo histórico, o son el dedo acusador a nuestro olvido. Señor del río, dame luz, tu resplandor. Mi templo es este
Padre Sol, aquí en tu cerro de la matanza, junto a tu cruz, amo tu delta, tus aves negras, tu cielo azul. Voy con mis sueños, caudal de coplas detrás de ti. Soy tu barro, tu artesanía, tu soplo soy. Y en la escultura de tu más bella cuñataí veo tus manos creando un mundo de perfección. El río pasa y se va, Bermejo al atardecer, y la tristeza del indio sangrando parte con él. Señor del viento, dame justicia, dame tu voz, paciencia para sembrar por donde voy. Dame tu miel, yo sé que estás en cada flor, en cada espina y en cada pétalo del amor. Hermano, y perdón te pido, yo bien lo sé, y lágrimas que son penas sin resolver. Perdón, guitarra, si he lastimado tu corazón. Tú me comprendes y estás llorando igual que yo. El río pasa y se va, Bermejo al atardecer, y la tristeza del indio sangrando parte con él, sangrando parte con él, sangrando parte con él. Aníbal, muchísimas gracias por haber estado. La verdad que es un placer que nos hayan invitado. Y bueno, nos veremos luego. Vamos arriba.